Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente y pues bueno, les tengo una mala y una buena noticia. Normalmente siempre queremos saber las malas noticias y pues bueno, la mala es de que su servidor cometió un error en el momento de realizar la programación de algunas clases, concretamente la clase del químico Carlos Virgen, que en teoría o inicialmente estaba programada la clase de interpretación de pruebas de coagulación. Pero por causa del error que cometí, coloqué una conferencia equivocada, que en este caso es la de valores de referencia en pruebas de coagulación. Y pues bueno, del compromiso que tuvimos con ustedes era pues proyectar en este caso la conferencia de interpretación de las pruebas de coagulación. Entonces, pues bueno, esa es la mala noticia, que cometí ese error, pero la buena es de que, pues bueno, el curso de tópicos selectos de laboratorio clínico, que estaba programado, en este caso 6 clases, va a contar con 7 clases, ya que la séptima clase va a ser la conferencia de interpretación de las pruebas de coagulación, impartida también por el químico Carlos Virgen. Entonces, nuevamente sean bienvenidos a esta séptima sesión del curso Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. Espero que esta conferencia pues también sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. De verdad que gracias por la confianza, por participar en este curso. Sin más preámbulo, pues bueno, vamos a dar inicio con esta séptima conferencia. Bueno, ya en teoría ya habíamos dado por terminado el curso, pero bueno, por estas cuestiones de este error que cometí, pues bueno, vamos a dar esa conferencia adicional impartida por el químico Carlos Virgen Cruz. Sean bienvenidos nuevamente y pues bueno, nos vemos en un ratito más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí compartiendo una presentación de coagulación. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la interpretación de las pruebas de hemostasia primaria. Es una serie de pruebas muy interesantes y muy importantes en el laboratorio. Muchas veces en el laboratorio de hemostasia nos olvidamos de estas importantes pruebas, ya que son muy difíciles de hacer, o porque no están totalmente automatizadas, o porque la interpretación todavía genera ciertas dudas, pero finalmente son pruebas que hay que hacer, ya que miden, como ya lo han visto, miden la otra parte de la coagulación. Y como sabemos, la coagulación se divide, y ahorita lo vamos a ver, en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. Entonces, los tiempos de coagulación que vamos a ver en la siguiente presentación miden y evalúan el funcionamiento de la hemostasia secundaria. Sin embargo, el funcionamiento de la hemostasia primaria es medido por este tipo de pruebas. Son muy interesantes y hay que prestar especial interés. Les recomiendo que si no tienen manera de implementarlas, por lo menos 2 pruebas sí se pueden hacer. 2 pruebas de estas que vamos a ver. Y ya las demás en algún momento en el transcurso del tiempo de su laboratorio, de su hospital, las pueden ir implementando, pero son muy importantes. Muy bien. ¿Qué pruebas vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver la biometría hemática, pero no como en el sentido o enfocada a la hematología, sino dentro de la biometría hemática, qué parámetros nos sirven para la interpretación de alteraciones de la hemostasia primaria. Vamos a ver que son 3 parámetros muy importantes que vamos a tomar de la biometría hemática. Tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado es una prueba básica y vamos a ver por qué. ¿Y saben qué? Es una prueba relativamente sencilla, económica y de gran valor práctico. Nos mide prácticamente la funcionalidad de las plaquetas. O sea que nos puede identificar alguna alteración llamada trombocitopatías, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos términos, no se preocupen. La otra es la prueba de lazo o la retracción, la prueba de lazo, que se hace para ver el número de puntitos rojos que se llaman petequias. Con esa prueba de lazo nosotros evaluamos la fragilidad capilar, ¿sí? Podemos evaluar trombocitopatías causadas o relacionadas al vaso sanguíneo,
¿sí?, al endotelio. El tiempo de obturación, que es una prueba automatizada, es un equipito que lo vamos a ver, mide una agregación in vitro, muy interesante. Son dos agonistas que se usan y generalmente el tiempo de obturación nos sirve para determinar la resistencia a la aspirina. La retracción del coágulo, que se utiliza con un alambrito de cobre y mide o evalúa la parte final de la hemostasia primaria. La parte, como ya lo han visto en las presentaciones anteriores, la parte en donde el coágulo se contrae y se consolida por acción de las proteínas contráctiles que tiene la plaqueta. Muy interesantes. Y la agregación plaquetaria, que es el segundo paso de la hemostasia primaria. El primer paso es la adhesión plaquetaria y la segunda es la agregación plaquetaria. La citometría de flujo es una técnica muy sofisticada, muy importante, porque cuantifica y mide los receptores de las plaquetas a ciertos agonistas. Por ejemplo, la glicoproteína 1B9, la glicoproteína 2B3A, todas las glicoproteínas que intervienen en la acción de las plaquetas, en la activación de las plaquetas y muchas veces en la acción de ciertos medicamentos importantes. Entonces, vamos a centrarnos en estas pruebas y antes de empezar con las pruebas vamos a ver conceptos generales y básicos para entender la utilidad de estas interesantes pruebas. Primero, dos términos importantes: trombocitopenias y trombocitopatías. Plaquetopenias le llaman muchas veces los que hacen hematología. A nivel de coagulación yo prefiero llamarle trombocitopenias. El término es correcto para ambas partes. Ambos términos es correcto, indican lo mismo. ¿Qué significa? Trombocitopenias es la disminución de la cantidad de plaquetas en sangre debido a N infinidades de situaciones. El rango normal de las plaquetas sabemos que es de 150,000 a 450,000 plaquetas, ¿verdad? Más o menos por microlitro. Cuando baja de ese rango se llama trombocitopenia. Cuando sube se llama trombocitosis. Cuando están por arriba. Hay alteraciones de ambos lados, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo el pacientito corre el riesgo de sufrir hemorragias y hacia arriba el pacientito corre el riesgo de sufrir trombosis y sobre todo cuando las plaquetas están sobreactivadas. Ambos extremos son peligrosos y se deben de identificar y tratar. Las trombocitopenias, ¿cómo se clasifican? Pues importante. Se clasifica por su disminución en la producción. Cuando la médula ósea está comprometida, la médula ósea, como sabemos, es el órgano, si se puede llamar así, el elemento en donde se lleva a cabo la producción de plaquetas, ¿sí? A través de estimulación de hormonas, a través de la estimulación de la misma disminución de plaquetas que se envía señales a la médula ósea para estimular la producción. Sin embargo, en situaciones en donde la médula ósea o los componentes que integran la médula ósea está alterada, esta producción se ve disminuida. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? En aplasias, cuando la médula se encuentra intoxicada por pesticidas, por medicamentos, por drogas, generalmente la producción de plaquetas disminuye. Por destrucción, puede haber trombocitopenia por destrucción o consumo aumentado de plaquetas. Las famosas púrpuras trombocitopénicas autoinmune, por ejemplo, que es cuando hay anticuerpos contra ciertas partes de la membrana plaquetaria, llegan los anticuerpos y se pegan. Y dicen ustedes, pero un anticuerpo no puede destruir una plaqueta de manera directa. Cierto. El detalle es que se unen 1, 2, 3, varios anticuerpos a la plaqueta. ¿Y qué pasa? Que pues las células fagocitadoras las reconocen y las destruye. Por ejemplo, cuando estas plaquetas marcadas por anticuerpos pasan al vaso o circulan a través de los vasos sanguíneos del vaso, todas esas células fagocitadoras las atrapan y las destruyen.
y entonces las plaquetas se destruyen de manera aumentada, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo claro. Por secuestro de plaqueta, por distribución y almacenamiento inadecuado, también puede haber trombocitopenias, ¿sí? Es muy importante, sobre todo cuando hay alteraciones del vaso. Sabemos que una tercera parte de las plaquetas se encuentran almacenadas en el vaso, ¿sí? De tal manera que cuando se requieren más plaquetas, el vaso las va expulsando. Pero cuando hay una esplenomegalia, o sea, cuando hay un incremento en el tamaño del vaso, el vaso secuestra más plaquetas y es cuando hay un almacenamiento inadecuado o hay una distribución anómala de las plaquetas. Entonces, esto es un mundo, es maravilloso, el tema de las alteraciones plaquetarias. Por eso las pruebas de laboratorio son muy importantes y muy interesantes. Trombocitopatías. También las trombocitopatías son un mundo, ya que las trombocitopatías quiere decir que son alteraciones no en la cantidad de plaquetas, sino en el funcionamiento de la plaqueta. Y eso es importante. La plaqueta tiene un proceso dentro de la hemostasia primaria. Como ya lo vieron en las pláticas de fisiología de la hemostasia, la plaqueta primero se adhiere a la zona dañada, luego se activa, se agrega, libera el contenido de sus gránulos, se agrega secundariamente y se contrae y se retrae. En cada una de esas etapas que mencioné puede haber alteraciones que hacen que este resultado final del coágulo de hemostasia primaria se atrase o no se haga de manera consolidada. Entonces, de manera general, esas trombocitopatías se clasifican en 3 partes importantes. Defectos en los receptores de membrana, ¿sí? Una alteración fisiológica, una alteración patológica de una alteración de los receptores de membrana puede ser la enfermedad, el síndrome de Bernard-Soulier o la trombastenia de Glassman. El síndrome de Bernard-Soulier es cuando la plaqueta no expresa en cantidad adecuada la glicoproteína 1B9 y eso hace que la adhesión plaquetaria se atrase o se demore. Por otro lado, la trombastenia de Glassman es cuando la glicoproteína 2B3A también está disminuida y ahí no altera la adhesión plaquetaria, altera la agregación plaquetaria. Muy bien, defectos en los gránulos. Como sabemos, las plaquetas tienen 3 tipos de gránulos. Los gránulos alfa, densos, y las lisosomas, que son gránulos. Un ejemplo de ello sería el síndrome de la plaqueta gris, cuando los gránulos alfa se encuentran ausentes o vacíos y las plaquetas se ven como grisáceas, ya que los gránulos inciden mucho en la textura de la plaqueta, en el color. Y defectos en las señales de activación, pues es cuando las plaquetas, por más agonistas que tengan, la plaqueta tiene el agonista, tiene el receptor, pero hacia adentro simplemente no se llevan esas señales. Una de ellas es el síndrome de Scott, ¿sí? Muy interesante porque la plaqueta, en vez de activarse, es como si ustedes se peñiscaran, ¿sí? Tienen el dedo, tienen la piel, pero si tuvieran insensibles al peñisco, pues no actúa. Así la plaqueta se queda pasiva, a pesar de que los procesos están alineados. También hay pruebas que nos ayudan. Y algo que me gustaría aclarar: todas estas alteraciones conllevan a trombosis o a hemorragias. Y muchos parámetros de laboratorio tienen resultados muy similares. Al final, recuerden que el diagnóstico se debe de hacer tanto clínico como de laboratorio, en completa armonía. El laboratorio no le va a decir al médico tiene esto si el médico no revisa completamente al paciente y todos los antecedentes que pudiera presentarse en él.
Estas alteraciones plaquetarias pueden ser de dos tipos, congénitas o adquiridas, y pueden presentarse de cualquier forma, ¿no? Las congénitas son aquellas alteraciones plaquetarias con las que nacemos y generalmente se presentan pues, en recién nacidos. Desde pequeñito una alteración congénita se manifiesta, a lo mejor en menor o mayor grado, pero se manifiesta. Se ven las petequias, se ven los sangrados. Entonces, una alteración plaquetaria congénita es algo con la que nacemos marcado, ¿sí? Y una alteración adquirida es aquella que se manifiesta a través de la vida. Puede ser en la infancia, en la adolescencia, y ya en la madurez se puede presentar. ¿Por qué puede ser causado? Por exposición a pesticidas, a radiaciones, a medicamentos, a transfusiones. El mundo de las plaquetas es súper interesante. Y una de las situaciones de ellas es las alteraciones adquiridas, porque muchas veces ponemos idiopáticas porque no sabemos qué genera esa situación patológica. Pero bueno, de que está presente, está presente. Un ejemplo puede ser el mieloma múltiple, mielofibrosis. Para aquellos hematólogos tendrán bien claro estos términos. Policitemia vera, trombocitopenia primaria, púrpura trombocitopénica trombótica, que puede ser adquirida o congénita, ¿vale? Muy interesante este mundo. Bueno, a nivel del laboratorio debemos de tener el mayor panel posible, pero ya con dos pruebas que podamos tener, que son la biometría, que nos da parámetros muy interesantes, y el tiempo de sangrado, que también nos da situaciones muy importantes. Ambos, la biometría nos ayuda a evaluar la cantidad de plaquetas a través del frotis o a través del conteo de plaquetas, y el tiempo de sangrado nos ayuda a evaluar el funcionamiento plaquetario, ¿sí? Porque finalmente, ahorita lo vamos a ver, el funcionamiento plaquetario evalúa qué tan rápido se cierra una herida de manera controlada, y vemos qué tan rápido no se cicatriza, sino se cierra esa herida. Bueno, a nivel de laboratorio tenemos que evaluar diferentes situaciones. Tenemos que evaluar desórdenes de las plaquetas, cuando están disminuidas, cuando están normales, ¿sí? Aquí este algoritmo es sumamente interesante porque de aquí podemos ver ciertas enfermedades. Una de las enfermedades hemorrágicas más comunes, pero más subdiagnosticada, es la enfermedad de von Willebrand. Ya daremos una plática de la enfermedad de von Willebrand, porque la enfermedad de von Willebrand está subdiagnosticada porque requiere un panel amplio de pruebas que muchos laboratorios no lo tienen. Bueno, entonces aquí podemos ver las coagulopatías, cuando son congénitas, cuando son adquiridas, cuando están disminuidas, cuando están normales y cuando están altas también. Este es un diagrama muy básico, muy importante, que nos da como una ayuda de lo que tenemos que ir haciendo prueba por prueba, ¿verdad? Muchas veces no es necesario hacer todas las pruebas simultáneamente para ahorrar recursos, sino que hay que ir haciendo una serie de encadenamiento que se llaman reflex test, o sea, pruebas reflexivas. Si yo tengo esta prueba alterada, ¿qué tengo que hacer? Si la tengo normal, ¿qué tengo que hacer? Y así, como un diagrama de Ishikawa, para los que conocen de calidad, ¿verdad? Bueno, entonces el diagnóstico inicial comienza por la clínica. El médico recibe al paciente, lo evalúa, ve los hallazgos presentes, ve si hay petequias, ve si hay hemorragias, describe los hallazgos y establece una serie de pruebas o solicita una serie de pruebas al laboratorio, y en base a esos resultados ya el médico dictamina un posible diagnóstico e inicia el tratamiento. Parece sencillo, pero todo eso, desde que lo evalúa hasta dictaminar el diagnóstico,
es un mundo de tiempo. Entonces es interesante que el laboratorio tome esas medidas para que tenga las pruebas necesarias, básicas, para ayudar al médico, al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, somos químicos, pero no debemos estar ajenos a ciertos términos clínicos para hablar cierto idioma en común con el médico, ¿sí? Generalmente cuando se tratan de manifestaciones patológicas, por ejemplo, hay que entender lo que son equimosis o petequias, hay que saber lo que es una epístasis, ¿sí? Que el médico presenta especial cuidado, sobre todo a las epístasis mayores a 30 minutos. Menorragia, particularmente si está presente desde la menarquía, ¿sí? Desde la primera regla. Hemorragia gingival, hemorragia posterior a procedimientos invasores. Esto es interesante. Muchas veces no nos enteramos de que tenemos alguna alteración en la hemostasia hasta que vamos con el dentista. Muchos dentistas toman precaución, sobre todo cuando es primera consulta de los pacientes, a tratar de solicitar TP, TTP, solicitar tiempo de sangrado y cuenta de plaquetas. Yo creo que ese sería un buen perfil para evitar sustos innecesarios a los odontólogos. Pero bueno, luego pasa que pues no me hago esas pruebas, voy al dentista y me extraen una muela y sangro y sangro, y hasta que me detectan alguna hemofilia leve, algún von Willebrand leve, alguna trombocitopenia leve, alguna trombocitopatía leve, o depende de la magnitud del sangrado, Entonces es muy interesante ese tipo de situaciones y los hallazgos que se pueden encontrar en la vida cotidiana. Bien, ¿qué es púrpura? ¿Por qué se llama púrpura trombocitopénica o trombocitopenia? Púrpura trombocitopénica, ¿sí? Púrpura simple y sencillamente son estos puntitos rojos, estas manchitas, ¿sí? Que se presentan por alteraciones en las plaquetas. Generalmente estas alteraciones se deben a que las plaquetas están disminuidas, o también puede ser alteraciones de los vasos sanguíneos, que la permeabilidad no funciona correctamente. Ustedes saben que el vaso sanguíneo está formado por células endoteliales apiladitas, así como una pared de ladrillos. Hagan de cuenta que el vaso sanguíneo es así, una estructura llena de ladrillitos, y el cemento une una célula de otra, ¿sí? Una célula de otra. Esa unión o esa permeabilidad se puede disminuir en situaciones adquiridas, como cuando hay un aumento de lípidos en la membrana, en la parte subendotelial, cuando hay aterosclerosis, ¿sí? Cuando hay hiperhemocisteinemia, que el exceso de ese aminoácido irrita el endotelio y hace que la permeabilidad disminuya. Cuando hay toxinas liberadas por la misma célula endotelial, ciertas interleucinas llegan al endotelio y lo dañan, exponiendo lo que hay abajo del subendotelio, que es el factor tisular, la colágena, activando la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Cuando hay un veneno de víbora, de algún arácnido, generalmente ese veneno, esa toxina va al vaso sanguíneo, ¿sí? Y por eso muchas veces ustedes ven que muchos pacientitos con mordida de serpiente empiezan a sangrar porque hay un consumo excesivo por una sobreactivación de la coagulación, ¿sale? Entonces el vaso sanguíneo tiene también un papel preponderante. De hecho hay púrpuras vasculares, como se le llama, o púrpuras trombocitopénicas. Entonces las púrpuras trombocitopénicas son estos puntitos causados por disminución de las plaquetas, y las púrpuras vasculares pueden ser estos puntitos también, pero causados por la fragilidad o la poca permeabilidad vascular que tiene el vaso sanguíneo. De ahí, una de las pruebas importantes que hay que hacer es la prueba del lazo, para ver si efectivamente la alteración viene de los vasos sanguíneos y no de las plaquetas. Bien,
¿Qué es una equimosis? Una equimosis muchas veces se confunde con un hematoma. Está en un término medio, pero vean, esta es una equimosis, esta parte, y podría llamarse un hematoma un poco más de cambio de color, se siente duro al palpar, ¿sí? Generalmente la equimosis es una situación más de alteraciones de hemostasia primaria, y el hematoma generalmente se presenta más en aquellos pacientes con alteraciones de hemostasia secundaria, como una hemofilia. Entonces todo eso lo hace el médico. Nosotros en el laboratorio realmente el contacto con el pacientito es el brazo y alguna que otra pregunta técnica para saber la situación preanalítica con la que llega el pacientito. Pero el médico prácticamente hace todos estos hallazgos. Él tiene toda su hoja clínica, su historial clínico, y nosotros como químicos lo que colaboramos con ellos es en el resultado de calidad que damos. Y la epistasis prácticamente es la hemorragia de la cavidad nasal o de la fosa nasal. Prácticamente estos hay que tener especial cuidado cuando dura más de cierto tiempo, realmente 30 minutos, episodios de 30 minutos. Yo recuerdo que cuando es uno niño, cuando anda en el sol, de repente le sale sangre, ¿no? Y le dicen, es que es por la calor, entre comillas, ¿no? Te salió sangre por la calor. O así, situaciones de que luego el mismo frío hace que las fosas nasales se resequen y cualquier estornudo o cualquier situación que me suene la nariz sangra. Realmente no debe de ser normal ese tipo de situaciones. Pero hay que descartar con cuenta de plaquetas y con pruebas básicas de von Willebrand, porque puede estar presente. Obviamente es un signo que si se presenta de manera aislada, pues dices, bueno, hay que evaluarlo. Por eso todos los signos y síntomas, los signos es lo que se ve y los síntomas es lo que se siente. Ese conjunto de signos y síntomas es lo que el médico evalúa junto con las pruebas de laboratorio. No de manera, así como las pruebas del laboratorio, una prueba alterada de manera aislada no me da un diagnóstico. Así, un signo de manera aislada no me va a dar un diagnóstico. Tiene que ser una serie o un conjunto de signos. Gingivorragias. Esto simplemente hay que descartar también la deficiencia de vitamina C, el escorbuto, que puede provocar una sintomatología parecida. Sin embargo, pues yo debo de estar al pendiente y el médico debe estar al pendiente. Si es una situación por alteración de plaquetas o por la deficiencia de vitamina C, por ejemplo, ¿sí? Pero generalmente en los pacientitos sí se presenta este tipo de situaciones muy particulares y hay que tomar en cuenta. Metrorragia, la metrorragia es la pérdida sanguínea procedente de la cavidad uterina, ¿sí? No asociada al ciclo menstrual, nada que ver, y en cantidad y duración variables depende la mujer, pero es un signo de que algo no está bien con el proceso de la coagulación. Generalmente el primero de identificarlo es el ginecólogo, que debe de trabajar en conjunto con el hematólogo. Siempre los procesos de alteraciones de la hemostasia siempre los debe de ver el hematólogo. Ya cuando haya un proceso de algún infarto, o sea, una trombosis en los vasos sanguíneos del corazón, pues pasa a ser competencia del cardiólogo, y alguna alteración en alguna trombosis cerebral puede ser el neurólogo, neurocirujano, pero siempre respaldado con el hematólogo. Son situaciones multidisciplinarias que se deben de tratar de esa forma. Hemorragia digestiva, esto es muy importante, sobre todo se ha reportado paradójicamente con el uso de varios anticoagulantes. Algunos anticoagulantes producen hemorragia del tubo digestivo, sí, pero también hay que tener cuidado porque pues, es una hemorragia luego difícil de controlar y que provoca mucha situación de riesgo. Entonces, pues eso se hacen pruebas que se detecta ese tipo de hemorragias y pues ya hay muchas pruebas interesantes. Hematuria, pues ya lo sabemos, hematuria es sangre en la orina y puede deberse a diferentes situaciones.
generalmente la presencia de sangre en la orina puede hacer que ésta adopte una tonalidad rojiza, sanguinolenta, ¿sí? O de color normal cuando esa sangre presente es leve. Pero bueno, esa se identifica a través de las pruebas bioquímicas o a través del frotis que se hace del sedimento urinario. Los frotis son importantes, tanto el frotis urinario como el frotis sanguíneo, porque me ayudan a descartar cualquier anomalía que muchas máquinas no la hacen. El ojo humano es insustituible para muchas situaciones. Entonces, lo que yo les comentaba hace un momento, no existe una prueba de detección única, confiable para la identificación de trastornos de la hemorragia, de la hemostasia primaria, sino que es el conjunto de estas pruebas lo que nos ayuda a identificar y a detectar las pruebas. Antes de realizar cualquier prueba, como yo les decía, lo de las pruebas de reflex test o pruebas reflexivas, hay que empezar a hacer pruebas básicas o de escrutinio. Una de ellas es el recuento plaquetario. ¿El recuento plaquetario de dónde viene? Pues de la biometría hemática. Entonces, hay que hacer la biometría hemática. Y miren, esto está fácil. Si yo tengo plaquetas por abajo de 100,000, hay que tomarlo en cuenta para hacer las pruebas de biometría, para hacer las pruebas de tiempo de sangrado, porque muchas veces con esa cantidad de plaquetas puede hacer un tiempo de sangrado alargado, o la agregación plaquetaria, hay que tomarlo en cuenta también, ¿sale? Otro punto importante en las pruebas de laboratorio de hemostasia primaria es identificar que el paciente no haya tomado antiagregantes plaquetarios. Uno de los más importantes antiagregantes plaquetarios que muchos pacientes utilizan, y no es por situaciones de hemostasia, sino por situaciones de la vida cotidiana o alguna molestia general, es la aspirina. La aspirina es un medicamento inocuo hasta cierto grado, porque sí afecta el estómago, ¿sale? La aspirina lo que hace es, me altera una enzima importante que se llama la ciclooxigenasa. Hay una plática súper interesante de la bioquímica plaquetaria. Obviamente ahorita no es el caso, pero ya en algún momento dado tendremos oportunidad de compartir una de estas. La bioquímica plaquetaria, así como la bioquímica humana, ¿verdad? El ciclo de Krebs, la glucólisis, todo eso. La plaqueta tiene su metabolismo bioquímico muy interesante. Se enamorarían de la plaqueta, de todo lo que hace. Bueno, entonces la aspirina me inhibe la ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa es una enzima que interviene en la agregación y adhesión plaquetaria, ¿sale? Entonces, ¿qué hacen? Es como si ustedes tomaran un ansiolítico. De repente andan bien acelerados, ¿sí? Y toman un ansiolítico y se relajan. Más o menos es el efecto equivalente que hace la aspirina en la plaqueta. Por eso muchos pacientes diabéticos, hipertensos, o con situación de riesgo de trombosis coronarias o arteriales, lo que le da el médico les da su dosis de aspirina, y de esta forma a la plaqueta la mantienen relajadita. Es su ansiolítico, bien relajado, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Que este ansiolítico plaquetario puede alterar las pruebas que yo voy a hacer para evaluar el funcionamiento plaquetario, y entonces esto no me va a ayudar porque me va a dar una falsa alteración que no debería de ser, ¿sale? Bueno, vean otro esquema, otro diagrama importante que deberían de tener en su hoja de laboratorio o en su hoja de procedimientos, porque es básico. Desde cómo se inicia la evaluación, la historial clínica,
la biometría hemática, su frotis, si hay alguna alteración, hay que ver si es trombocitopenia con morfología normal o trombocitopenia con morfología normal. Los diferentes diagnósticos, vean, la púrpura trombocitopénica idiopática, la enfermedad de von Willebrand tipo 2, cuando hay una alteración y con trombocitopenia morfológica normal. Muy interesante. Cuando hay una morfología normal, ¿a qué se refiere? Se refiere morfología normal, que la plaqueta puede estar grande, pequeña o puede verse de una textura diferente a lo que normalmente se debería de encontrar. Entonces, vean, puede haber todo el síndrome Wisconsin-Aldrich, gránulos de inclusión, todo este tipo de situaciones muy interesantes. Ya tan solo con este algoritmo ya clasificamos varios procesos patológicos, ¿sale? Ahora, cuando el frotis es normal, sospecha de un trastorno cualitativo, o sea, de función, entonces hay que hacer pruebas funcionales, el tiempo de sangrado, el PFA, el tiempo de lazo, ¿sí? O la prueba de lazo, y ya de ahí hay que hacer un segundo nivel que son pruebas de agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, así como las pruebas de hemostasia secundaria, que son pruebas de rutina, pruebas especiales y pruebas más especiales, aquí en las pruebas de hemostasia primaria también hay niveles. El primer nivel, que es tipo de sangrado de todas estas. El segundo nivel, que podría ser la agregación plaquetaria. Y el tercer nivel, que sería una citometría de flujo y o biometría hemática. Y hay que descartar deficiencias leves de factores de coagulación, hipo o afibrinogenemia. La hipofibrinogenemia es la disminución de la concentración de fibrinógenos, que puede alterar también la agregación plaquetaria. Y la afibrinogenemia es la ausencia de fibrinógeno. Maltrato infantil por los golpes, ¿sí? Muchas veces los hematomas, petequias, equimosis se deben a que muchas veces, si es un pequeñito, puede sufrir. Y ojo, esto no solo es maltrato infantil, puede ser maltrato en adultos, un hombre a una mujer a un hombre. Aquí el maltrato es el maltrato, sea la edad que sea y sea el sexo que sea. Y bueno, trastorno del tejido conectivo, medicamentos, etc. Puede ser N situaciones que pueden provocar en la inspección clínica, puede mostrar o puede encontrarse ciertos hallazgos. Muy bien. Vamos a empezar con las pruebas. Ya vimos el panorama general, ya vimos términos específicos, ahora vamos a enfocarnos a las pruebas y la interpretación. Bueno, primero, recuento plaquetario. Este recuento plaquetario se hace en plataformas de hematología, desde equipos de diferencial de 3, equipos de diferencial de 5, equipos de alta productividad, de mediana productividad, de baja productividad. Lo importante, y sin nombrar marcas, es que me den los parámetros que a mí me interesan que me den, ¿sale? Y tener bien presente los valores de referencia para la correcta interpretación. Eso aplica para todas las pruebas, tanto de coagulación como para todas las de laboratorio. Yo puedo tener una super tecnología, pero si utilizo valores de referencia equivocados, la interpretación va a ser fallida. O sea, no me va a servir, no le va a servir al médico. Entonces, el recuento plaquetario simple y sencillamente es la cuantificación de las plaquetas por un volumen determinado, por microlitro, por mililitro, por litro, por decilitro. Y para eso ya se tiene un valor estimado de cuánto debería de ser. Pueden cuantificar por métodos automatizados, por métodos manuales. ¿Se acuerdan de esta cuadrícula? Los que sean de mi generación y los que todavía lo hagan de manera manual se darán cuenta. Son las cámaras de Neubauer. Sí,
Jóvenes ilustres, antes se contaban plaquetas de manera manual, se apilaban las cámaras de Neubauer, se ponían el microscopio y se hacían el conteo. Y así era como se hacía. Me acordé del famoso comercial que decían, sí, chicos, antes sí jugábamos al yoyo, al trompo, a la cuerda, antes de que hubiera celulares, ¿sale? Antes de que hubiera tablets. Entonces esto aplica, sí se hacía manual, antes de que hubiera equipamiento. Yo obviamente no estoy en contra de los equipos, yo me dedico a comercializar equipos de laboratorio de banco de sangre. Simplemente esto es a manera de historia, para que no nos olvidemos de los fundamentos. Lo que sí no debemos de permitir es que el uso de equipos nos haga insensible a los fundamentos básicos e interpretaciones de cada prueba. Eso sí, no nos vamos a volver autómatas, ¿sale? Hay una película de Charles Chaplin que se las recomiendo. Búsquenla y van a ver que es cuando está atornillando, ¿sí? Bueno, el recuento plaquetario se puede hacer por diferentes metodologías. Les digo, no importa la tecnología, la marca o el modelo de equipo. Aquí lo importante es que nos dé un conteo confiable, que sea correlacionable con lo que ve el médico, que sea confiable de esa forma. Hay diagramas, hay un escatograma en donde nos muestra el tamaño, nos muestra la concentración, y eso es muy importante. Entonces, pues conste que nadie me indicó mostrar las marcas, pero yo lo hago como cultura general. Hay diferentes marcas en el mercado, muy buenas todas. Yo creo que una de las tecnologías que más se ha desarrollado en el laboratorio es la hematología. La hematología ha tenido un repunte importante. Se dan parámetros que hace 10 años ni en sueños podríamos saber que se daban. Bueno, el volumen plaquetario medio es un parámetro importante que también viene en la biometría y hay que tomar en cuenta. El volumen plaquetario medio, pues es así como el volumen plaquetario, el volumen eritrocitario, prácticamente mide el volumen de la plaqueta, el tamaño de la plaqueta. Y de ahí podemos descartar que una plaqueta sea pequeña o muy pequeña y una plaqueta que sea grande o muy grande, ¿sí? Por los términos morfológicos, de acuerdo. Obviamente esto se debe descartar, se debe de confirmar con el frotis. Todo se debe de confirmar con el frotis. Entonces el volumen plaquetario medio es una medida del tamaño de las plaquetas. Se considera un valor y esto depende de la metodología, así como los rangos de TP, depende de las tromboplastinas y del método, si es óptico, mecánico o del equipo. Aquí también puede variar significativamente, por eso ustedes deben de apegarse a lo que dice su proveedor de los rangos normales y eso verificarlo en su laboratorio para que cuadre, ¿sí? Y se implemente. Entonces el volumen normal varía entre 7 y 11 femtolitros, que es una medida de volumen. El femtolitro es una unidad de medida de volumen que equivale a 10 a la menos 15 litros, ¿sí? O micrómetro cúbico, ¿sí? Muy interesante. Entonces ustedes ya tienen un segundo parámetro. Ya tenemos el número de plaquetas, que ya sabemos que está en 350 y 450 mil por microlitros, y volumen plaquetario, que ya sabemos que está entre 7 y 11 femtolitros. ¿Ve? Entonces, el volumen plaquetario nos ayuda mucho a clasificar, porque hay alteraciones ya bien establecidas, bien conocidas, hacen como un algoritmo, ¿no? Alteraciones plaquetarias con volumen bajo, normal y alto, y ahí se ahorran, descartan, ¿sí? Si les da volumen normal, descartan 2/3 partes. Ya. Se enfocan a lo que va haciendo. Y así es como se va haciendo el diagnóstico diferencial. Los datos del volumen plaquetario medio, como lo comentamos hace rato, por sí solos
no tienen ningún valor si no conocemos el conjunto de resultados restantes. Y esto enfatizo lo que les dije al principio. Normalmente una enfermedad mostrará otros parámetros alterados que nos podrán encaminar hacia un diagnóstico más riguroso y específico. Sí, es la combinación. Vean qué bonitas gráficas y diagramas. Entonces, vean, aquí es un ejemplo, recuento de plaquetas, volumen plaquetario y otro parámetro importante, ancho de distribución de plaquetas, que nos determina la anisocitosis plaquetaria. Ustedes han oído hablar del ancho de distribución de eritrocitos. ¿Qué es? Pues es la variación de los tamaños de poblaciones. Y si hay una alteración, decimos que hay anisocitosis, ¿verdad? Aquí lo mismo con plaquetas, y esto es muy importante. Y cuando hay dos tipos de poblaciones plaquetarias, muy frecuentemente cuando hay una transfusión plaquetaria posterior a una hemorragia intensa, se pueden observar ese tipo de tamaños diferentes, ¿sí? Plaquetocrito, pues es el porcentaje o el volumen de plaquetas, ¿sí? Así como el hematocrito, hay un plaquetocrito. Entonces, vean, aquí nos da un histograma de los parámetros y prácticamente podemos asociar la alteración. Si no han tenido curiosidad, revisen en su hospital, en su equipo de hematología, revisen estos 4 parámetros. La mayoría ya los debe de tener, ¿eh? La mayoría ya los debe de tener porque los calcula y los cuantifica, así como los analitos que se utilizan para los eritrocitos. Para las plaquetas también están estos analitos. Muy importante. Y que entonces el ancho de distribución plaquetaria hace referencia a la variabilidad del tamaño de las plaquetas. O sea, nos identifica la cantidad de poblaciones que puede haber en una, ¿sí? Se correlaciona estrechamente con la morfología plaquetaria en los extendidos de sangre periférica y define los conceptos de homogeneidad y heterogeneidad plaquetaria. Homogeneidad quiere decir que se ve misma población, y heterogeneidad cuando las poblaciones son diferentes, para referirse a la ausencia o presencia de anisocitosis plaquetaria respectivamente. Esto es muy interesante. Entonces es un valor importante en el estudio, sobre todo en enfermedades mieloproliferativas que cursan con trombocitosis. Generalmente en las trombocitopenias por defectos en la producción, como la anemia plástica, el ancho de distribución de las plaquetas es normal, pero en las trombocitopenias por destrucción periférica, inmune o hemorragias, el ancho de distribución puede ser elevado. Muy importante tomar en cuenta estos parámetros tan interesantes. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, el plaquetocrito. Plaquetocrito tendría importancia como medida de la masa de plaquetas. Varios investigadores han sugerido la producción de plaquetas es regulada para mantener constante la masa de plaquetas. Así como nos sirve el hematocrito en evaluar a los eritrocitos, el plaquetocrito tiene la misma importancia para evaluar a las plaquetas. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que de una biometría hemática podríamos tener 4 parámetros tan interesantes? Importante. El frotis de sangre nos muestra ciertas situaciones. Nos muestra la textura de la plaqueta, el tamaño de la plaqueta, si tienen inclusiones, si se ven ciertas alteraciones como esta. Pueden hallarse hallazgos, ¿sí? Como pseudotrombocitopenia. ¿Qué quiere decir? Que pueden ver plaquetas como agregadas, ¿verdad? Entonces hay que descartar que esta trombocitopenia o esta pseudotrombocitopenia sea por anticoagulantes, principalmente. Para esto es de conocimiento general. Lo que se hace puede ser 2 situaciones importantes. Una nueva muestra, que muchas veces es difícil, pero hay que hacerlo, con otro tipo de anticoagulante, ¿sí? O mezclar
para que podamos evitar ese tipo de situaciones. Generalmente, lo que yo les mostraba ahorita para descartar una pseudotrombocitopenia y o confirmar una trombocitopenia, hay que revisar la sangre periférica, hay que ver si hay satelitismo plaquetario que nos puede provocar una pseudotrombocitopenia, y si pasa para descartar esta situación hay que tomar una nueva muestra con diferente anticoagulante, tomar muestra a 37 grados y pasarla inmediatamente antes de dar tiempo a este tipo de satelitismo plaquetario. O vorterizar, no sé si la palabra es correcta, que sería agitar vigorosamente a través de un vórtex y volver a pasar al contador la muestra. Y revisar. Es reversible, sí es reversible, pero sí nos genera confusión en el diagnóstico porque no es lo mismo una pseudotrombocitopenia a una trombocitopenia. Y en el equipo lo que nos dice, nos cuenta, y como las plaquetas están agregadas, cuentan menos plaquetas y ese agregado no lo cuenta como un artefacto. Así son las máquinas. Sí o no, no tienen criterio. Afortunadamente nosotros sí lo tenemos. Frotis de sangre, aparte de lo que vimos anteriormente, pueden haber hallazgos muy importantes que nos sirven en la coagulación. Por ejemplo, este tipo de células fragmentadas en una alteración de coagulación muy importante se presentan. ¿Quién me lo puede decir? Este tipo de células, ¿en qué tipo de patologías las podemos encontrar? Exacto. En coagulación intravascular diseminada. Generalmente, la coagulación intravascular diseminada son formación de microtrombos, que se llaman trombosis microangiopáticas, que son trombosis en pequeños vasos, no en grandes vasos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos vasos sanguíneos, como las tuberías, son pequeñitos, pero hay trombosis, hay microfibrinas. Es como si ustedes, la puerta de su casa, pusieran cordones, hilos, ¿sí? Hilos. Y lanzan una vejiga, ¡zas! Pero fuerte, porque la presión de la sangre es intensa, ¡zas! O en una ventana, ¿no? En una ventana ponen varios cordones y lanzan un globo con agua. ¿Qué pasa con ese globo? Pues se va a romper. Por la fuerza de la presión, por los cordones que hay, se rompe y es lo mismo. Los eritrocitos son bolsitas, son vejigas que tienen cierto contenido, ¿sí? Y al pasar por esos pequeños vasos obstruidos por fibrinas se fragmentan. Y esto es indicio de algo patológico, de algo que hay una trombosis microangiopática. En este caso, la causa puede ser una coagulación intravascular diseminada. Sí, la presencia de plaquetas grandes, pero en cantidades disminuidas, con morfología normal, de glóbulos rojos y blancos, puede orientar a considerar procesos inmunes, ¿sí? Entonces, aquellos que les gusta revisar los frotis, es una oportunidad interesante de encontrar muchas alteraciones. Y los que no les gusta, pues los invito a que lo hagan, porque el frotis de sangre periférica es un libro abierto. Nos da información interesantísima. Podemos encontrar ciertas inclusiones, no en plaquetas, fíjense, pero que sí nos dan un aviso de una alteración de la hemostasia primaria. Por ejemplo, en frotis de pacientes con síndrome de Chiari-Higashi son visibles gránulos de inclusión en glóbulos blancos, ¿sí? En casos de síndrome de Bernal-Soulier y anomalía de Mayne-Henle, las plaquetas pueden ser grandes, plaquetas gigantes. En síndrome de caso de Wisconsin-Aldrich, las plaquetas son pequeñas en tamaño y se encuentran en menores cantidades, ¿sí? El caso de las plaquetas, en el síndrome de plaqueta gris, las plaquetas se ven pálidas, ¿sí? En la mayoría de los efectos de la función plaquetaria, tales como de liberación y de almacenamiento, y en la trombocitopenia de Glasma, la cantidad de plaquetas y su morfología son normales, ¿sí? Pero, por ejemplo, el síndrome de Bernal-Soulier, como ya lo vimos, son grandes. Entonces, si se dan cuenta,
le vamos agregando elementos al diagnóstico. Poco a poco vamos a ir descartando aspectos importantes que nos sirven en el diagnóstico presuntivo con el pacientito. Muy bien. ¿Qué alteraciones podemos encontrar morfológicas en un flotis? Podemos encontrar plaquetas gigantes, pero también podemos encontrar plaquetas pequeñas. ¿Qué es un macrotrombocito? Me parece trabalengua. Macrotrombocito. Trombocito es una plaqueta, ¿eh? Para los coagulólogos, trombocito es una plaqueta. Macrotrombocito es una plaqueta pequeña. Ya vimos, pequeña. Macrotrombocito es una plaqueta grande. Corríjanme, por favor. Es una plaqueta grande. Ya vimos el volumen plaquetario de cuánto a cuánto es. ¿Me lo recuerdan? Exacto. Es eso. Con un volumen medio plaquetario, ¿sí? Alto. De estas, las más representativas es el síndrome de Bernard-Soulier. Microtrombocito, del otro lado, la plaqueta tiene un volumen plaquetario bajo, por debajo de 6.9, con o sin alteraciones en el recuento. Una situación patológica representativa es el síndrome de Wiscombe-Aldrich. Ojo, todas estas patologías no las vamos a ver ahorita por el tiempo. Nos tendríamos que pasar 2 días hablándoles de cada una de las patologías. Pero los invito a que las consulten en sus libros de hematología o de coagulación. Y ahí van a describir qué situaciones y todo eso. En algún futuro dado, ya veremos si se puede ampliar ese tipo de cursos y hablar puntualmente de ciertas patologías. Esperemos que sí. Bueno, tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado es el tiempo en que dejan de sangrar los pequeños vasos cuando se hace una herida de manera al propósito, pues, y controlada. Se utiliza una lancetita de una profundidad determinada y de un ancho determinado. El tiempo de sangrado tiene como finalidad medir la fase primaria de la coagulación y la interacción que tiene los diferentes tejidos, porque se rompe tejido con una lancetita, se hace la herida de manera provocada y se espera. Ahorita lo vamos a ver en la técnica, con un papel se va raspando, no se va raspando, se va quitando el exceso de sangre, hasta que el pacientito deja de sangrar. ¿Qué elementos intervienen? Bueno, interviene el tejido, los vasos sanguíneos y las plaquetas. Y las proteínas, como fibrinógeno, por ejemplo. Entonces, esta prueba tan simple, tan económica y sin tanto traumatismo, nos da una información importante de plaquetas y de vasos sanguíneos. Así de sencillo. Muchos crucifican esta prueba porque realmente sí, antes era muy agresiva. Ahorita vamos a ver que hay 2 técnicas, ¿sí? Hay una técnica que se llama técnica de Ivy o Ivy o técnica de Duke, ¿sí? Generalmente vamos a ver la de Ivy o de Ivy. Se usa un baumanómetro de esos que utilizan para medir la presión, ¿sí? Un esfingómetro, un baumanómetro. Se pone la presión a 40 milímetros de mercurio para motivar el flujo. Y se hace la herida. Se hace la herida en esta parte del antebrazo, ¿sí? ¿Qué se espera? Se espera que se deje de sangrar en menos de 5 minutos. Si se sangra o ese sangrado se prolonga por arriba de 5 minutos, quiere decir que la relación endotelio o plaquetas puede estar alterada y hay alguna situación que entonces tenemos que hacer una prueba de lazo para descartar que no sea el vaso sanguíneo, y entonces nos quedamos con que la situación es una alteración de función plaquetaria, ¿sí? Interesante. Esa es la técnica más recomendada
Obviamente es una técnica artesanal, es una técnica manual, pero desde mi punto de vista se tiene que hacer. Se tiene que hacer en todo aquel laboratorio de hemostasia que se respete. ¿Sale? Muy bien. La técnica de DUB, esa técnica no se la recomiendo porque es difícil de estandarizar. En primero, porque se hace en un área poco estandarizada, poco estándar. El área del lóbulo de la oreja, si ustedes se dan cuenta, muchas personas tienen frío esa área o tienen caliente esa área. Se debe a la cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran, ¿sí? Entonces es una técnica poco estandarizada. Digo, la de IBI no es tampoco tan estandarizada, pero esta es menos. Entonces, lo que se hacía antes, no sé si se la han hecho, se frota el lóbulo para estimular la circulación, se estimula y luego, ¡zas!, con una lanceta se punza y, como ven, con una hoja de papel absorbente se va retirando el excedente de sangre. De hecho, aquí en el laboratorio, este tipo de papel lo van poniendo cada 5 segundos, a los 5 segundos, a los 10 segundos, a los 15, a los 20, de manera paulatina para estandarizar un poco. Van absorbiendo hasta que se detiene el sangrado. Obviamente la desventaja es que es muy difícil estandarizar por la profundidad de la incisión y por la cantidad de vasos sanguíneos que hay. Para esa técnica se esperan valores de 1 a 3 minutos. No la recomiendo, pero si la quieren hacer, adelante. Esta ya la vimos. La siguiente prueba es el tiempo de obturación. El tiempo de obturación se hace en un equipo que se llama PFA. Es una prueba en donde se coloca la muestra. Ahorita les voy a decir las condiciones de la muestra. En 2 cartuchitos y se coloca en el equipo y se programa la prueba y listo. Se oprime un botón. Qué sencillo. El detalle de nosotros es entender qué pasa ahí en esos 2 cartuchitos y por qué 2 y cuál es la funcionalidad y cuál es la utilidad. Bueno, esos cartuchitos están descritos aquí. Miren, vean, aquí se estimula el flujo de sangre, ¿sí?, de manera artificial. Estos cartuchitos tienen agregantes o agonistas plaquetarios que estimulan que la plaqueta que está en el flujo sanguíneo se vaya adheriendo y agregando. Entonces mide una agregación artificial, ¿sí?, de manera directa. Eso es lo que hace el PFA. Obviamente el tiempo en que se agrega va directamente proporcional a lo que queremos cuantificar o a qué alteración. ¿Qué cartuchito se usa? Cartuchito con colágena, de colágena con epinefrina, o de ADP, y uno con P2, ¿sí?, un ingrediente secreto. Valora automáticamente la adhesión y agregación plaquetaria inducida simultáneamente por una alta velocidad de flujo, en presencia de una mezcla, como ya vimos, de colágeno con ADP o de epinefrina. Esencialmente, una muestra de sangre entera, anticoagulada, con citrato de sodio, se dispensa en el reservorio, que ya vimos, que es un cartuchito desechable que contiene un capilar dirigido hacia una membrana, con un orificio micrométrico de 150 micras de diámetro. O sea, esto que ustedes logran ver tiene 15 micras de diámetro. Nada. ¿La plaqueta qué volumen tiene? Exacto. ¿Pueden pasar cuántas plaquetas a través de ahí? Exacto. ¿Sale? Entonces, ya a colores, vean, este equipito, se colocan los cartuchitos, se motiva el flujo. Estos cartuchitos que tienen los agonistas provocan que se adhiera en un tiempo determinado que ya está establecido como cualquier prueba. ¿Cuál es el rango del TP? De tanto a tanto. Ok. ¿Cuál es el rango de tiempo de obturación para colágena, para epinefrina? De tanto a tanto. Para colágena con ADP, colágena con epinefrina, de tanto a tanto. Ahí está. Listo. Y se hace la interpretación. ¿Qué interpretación? Bueno,
Se usan estos dos cartuchitos, ya lo vimos, ¿verdad? Una prolongación significativa de los tiempos de obturación nos obliga a estudiar la función plaquetaria mediante pruebas de agregación inducida. La agregación básica, que es con ADP, colágeno, aristocetina, ácido araquidónico y un estudio de la enfermedad de von Willebrand. Estos estudios se llaman estudios para diagnóstico diferencial, o sea, para ver cuál sería el diagnóstico certero, porque las patologías tienen patologías muy parecidas, signos y síntomas, pero ya a nivel laboratorio se van descartando. Esto se hace más o menos, no sé, yo no tengo mucha experiencia, pero para cuando hacen la bioquímica bacteriana, que ponen una serie de tubos, yo me acuerdo, cuando lo hice en la escuela, se usaba una batería de tubos con diferentes contenidos y veíamos las reacciones, si era positivo, negativo, y ya de ahí veíamos qué bacteria. O para los que hacen banco de sangre, cuando hacen la identificación de anticuerpos, una serie de células, cuál es positiva, cuál es negativa, y dependiendo de eso identificamos los anticuerpos. Pues aquí más o menos la coagulación, así debería de ser una serie de pruebas, cuál es positiva, negativa, alterada, normal, y ya de ahí se va estableciendo el diagnóstico. Más o menos es igual. La ciencia no tiene ciencia. Muy bien. Tiempo de obturación, entonces, cuando es normal, cuando está levemente prolongado y cuando está severamente prolongado, ¿sí? Entonces, generalmente son estudio normal, defecto de leve función plaquetaria, evento raro, y hay que repetir la prueba para reconfirmar, ¿sí? Esta tabla nos da una interpretación muy importante de la prueba. Generalmente esta prueba inició, ¿cómo inició? Como un tipo de resistencia a la aspirina, porque muchos pacientitos que utilizaban la aspirina no había manera de evaluar el funcionamiento más que por un tiempo de sangrado. Entonces se hizo esta prueba para ver si había resistencia o no, y de acuerdo a esto el médico usaba otro tipo de antiagregante plaquetario. La aspirina es uno de ellos, pero en el mercado hay antiagregantes como hay anticoagulantes. Tirar para arriba. Afortunadamente la ciencia o las farmacéuticas han evaluado también dos áreas importantes en la coagulación. La farmacéutica, que es tratamiento, y la diagnóstica, que es el diagnóstico. Han desarrollado mucho pruebas nuevas y de innovación en el área. Prueba de lazo es una prueba artesanal muy importante y que hay que hacer. Normalmente ya vimos que hay púrpuras vasculares y púrpuras plaquetarias, que son las púrpuras trombocitopénicas. Entonces, hay que descartar, porque en ambas se ven los puntitos. Entonces lo que nosotros hacemos es inducir la extravasación de los vasos, de las plaquetas, a través de una presión constante. Y bajo esa presión, en vasos sanguíneos normales, debería de haber una extravasación de N número de plaquetas. Sin embargo, cuando hay una alteración en la permeabilidad de los vasos, por las alteraciones que ustedes ya conocen, esa extravasación de plaquetas aumenta y se hace anormal. Eso es lo que buscamos en la prueba del lazo. Si me lo dicen de corridito, el nombre tiene una admiración. Ruppel-Konchalovsky-Lide. Parece polaco el nombre, ¿no? Bueno. La fragilidad capilar es un estado asociado a permeabilidad capilar, siendo la prueba del torniquete útil en la determinación clínica de la fragilidad capilar. Fue descrita en 1889 como fenómeno Ruppel-Konchalovsky-Linde. ¡Wow! Normalmente la pared vascular no permite extravasación de sangre en condiciones normales. Sin embargo, en algunas situaciones anormales que ya mencioné hace un momento, adiciono como desnutrición, intoxicaciones, trombocitopenias, desarreglos hormonales, inflamación, se puede presentar una fragilidad del endotelio capilar que se llama disfunción capilar.
que permite una salida normal de la sangre o de los elementos formes hacia los tejidos circulantes. Nosotros lo que evaluamos son las salidas de las plaquetas. El cúmulo de esas plaquetas extravascular son esos puntitos rojos. Por lo tanto, es una medida de la integridad de los componentes vasculares, vascular y plaquetario. Se utiliza un baumanómetro. ¿Recuerdan la presión que usamos para el tipo de sangrado? Exacto, 40 milímetros. Para la prueba de lazo se usa 80 milímetros, ¿sí? Durante 5 minutos. Entonces, quizás el baumanómetro se coloca, se bombea, se llena a 80 milímetros y se espera a que aparezca, a que haga presencia esas púrpuras controladas. Se considera positiva a más de 10 petequias. Ya sabemos lo que son petequias. En la región del antebrazo, por debajo del pliegue del codo, ¿sí? Por acá, ¿sí? Se informa por cruces. La positividad del test puede graduarse entre 1 y 4 cruces. Entre más distal, o sea, más alejado, aparecen las petequias, mayor es el valor de positividad. ¿Sí? Muy interesante. La retracción del coágulo se basa en la contracción de las plaquetas gracias a la proteína contráctil trombastenina. Esta prueba es sumamente importante porque evalúa la fase final de la hemostasia primaria, que se llama retracción del coágulo. Esta retracción del coágulo me evalúa una de las proteínas contráctiles, que es la trombastenina, pero no solo eso, el ADP plaquetario y otras proteínas más. ¿Sabían que las plaquetas también tienen miosina? ¿Saben en dónde está la miosina? En el músculo estriado esquelético. Esta miosina ayuda al músculo estriado esquelético a retraerse, ¿sale? Entonces la plaqueta pues se retrae, porque ya cuando está expirando, ya cuando liberó el contenido de sus gránulos, cuando se volvió a agregar, es el último suspiro, la plaqueta se agarra una a otra y se contrae y se consolida. Se consolida. Es como cuando ustedes juegan a la rueda de San Miguel, ¿verdad? Cuando estábamos chamaquitos y cuando no había celulares, jugábamos a eso. Sí, en serio había esos juegos, interactuábamos uno con otro. También eso pasaba. Jugábamos a la rueda de San Miguel cuando se agarraban y cuando se jalaban, ¿sale? Entonces muy parecido a eso. La retracción del coágulo depende del número de plaquetas, de su actividad funcional y de la concentración de fibrinógeno y trombastenina. Anormal, trombastenia de Glassman, y en pacientes con hipofibrinogenemia. Por eso antes de hacer este tipo de prueba hay que cuantificar fibrinógeno, ¿sale? Insuficiencia renal y policitemia vera. Toda esta retracción del coágulo alterado se ve en esas patologías. ¿Cómo se hace la prueba? Artesanal. Muchas de las pruebas de hemostasia primaria, artesanales. ¿Confiable o no? Prefiero hacerlas a no hacerlas. En este caso, de la mejor forma posible. Se utiliza un tubito en donde se coloca cierta cantidad de sangre y se coloca un alambre de cobre en espiral, un alambre de cobre, ¿sí? Se lleva el alambre de cobre al fondo, se pone el tubo en un baño de agua 37 grados, se deja 1 hora, se examina el tiempo para comprobar que está coagulado y una vez que se observa la formación de coágulo, se quita y se hace un diferencial y se cuantifica. Se hace un cálculo, ¿sí? Vean este tubito, se quita el coágulo y luego se mide lo que queda. Es una prueba de cálculo indirecto. Entonces se retira del tubo del baño y se extrae cuidadosamente el alambre, se deja escurrir dentro del tubo el coágulo unido al alambre durante 1 o 2 minutos. Normalmente el coágulo se retrae, ¿sí? Desprendiéndose del fondo del tubo y despegándose en el fondo del tubo. Se lee el volumen de líquido que quedó, ¿sí? Y existe un volumen que se anota.
leemos esto, lo que queda, y se hace el cálculo. ¿El cálculo cómo se hace? Decimos que T es el volumen total o el volumen inicial, es el volumen del suelo residual, lo que queda, y se multiplica por los mililitros del suelo que se obtuvieron. Si se obtuvieron 5, que se obtuvieron por 100 y dividir entre 5, que es una constante, y obtenemos en porcentaje. El valor normal de la retracción del coágulo es del 44 al 66%. Si está por abajo, quiere decir que hay una retracción incompleta, y si está por arriba, hay una retracción acelerada. Ambas situaciones son patológicas. Hablan de hipoactividad o de hiperactividad plaquetaria. Con cuidado. Puede ser hemorragia o puede ser trombosis. ¿Sabe? Qué interesante, ¿va? Del mundo de las plaquetas y del endotelio. Bueno, ya si ven de las pruebas que hemos visto, puede haber diagnóstico diferencial entre la retracción del coágulo, recuento de plaquetas y tiempo de sangrado. Y así podemos encontrar múltiples trastornos, y esto le agregan factores como el volumen plaquetario, las inclusiones presentes, o sea, si se dan cuenta, ¿y cuánto hemos gastado? No ha sido necesario maquilar la prueba a grandes laboratorios de referencia, porque aparte, ¿saben qué? Ya quisiera que maquilen un brazo para que le hagan un tiempo de lazo. Pues no se puede. Ya quisiera que vayan y maquilen un tubito con sangre completa para que hagan una retracción del coágulo. Tampoco se puede. Tienen que estar ahí con el pacientito. Y eso solo lo hace un laboratorio de hemostasia especializado. Ojo, para ser especializado no se necesita mucho dinero, sino esto, saber cómo se hacen las cosas. Y se hacen, ¿sale? Bueno, agregación plaquetaria. Realmente la agregación plaquetaria es una prueba muy importante. Yo creo que, y la vez pasada hicimos un estudio de mercado. En México no creo que haya más de 15 agregómetros a nivel nacional. En México no hay más de 15 agregómetros, pero la prueba es importante. Y eso es preocupante porque al haber 15 agregómetros por más de 115 millones de habitantes, nos toca cuántos agregómetros, cuántas personas por agregómetros. Echen número. Entonces el agregómetro pues es una prueba, es como un fotómetro. ¿Se acuerdan del famoso Coleman? Ay, a mí cómo me gustaba. Yo hacía glucosas, bilirrubinas, todas esas pruebas se hacían bien bonitas en el Coleman. Y se veía la ley de Ambir, las gráficas y todo eso. Eso me acuerdo hace poco que salí de la universidad. En el 96. Muy bien. Es como un fotómetro, simplemente que una de las variantes es que tiene una peculiaridad. Ese fotómetro, que se llama agregómetro, mide de manera continua la absorbancia de luz. Y tiene abajo como un agitador. Le ponemos un agitador de metal y abajo tiene un imancito y hace que el plasma que se utiliza, que no es plasma pobre en plaqueta, que ese se utiliza para las pruebas de coagulación de hemostasia secundaria, este plasma que se utiliza es plasma rico en plaquetas. Ahora vamos a ver cómo se separa. Velocidades diferentes y tratamiento diferente. Entonces la medición de la agregación plaquetaria fue desarrollada por Bohr como una técnica para estimar la cinética de la agregación. Y esta prueba es muy útil, muy importante. Eso sí, se requiere de cuidados preanalíticos súper importantes. De tal manera que los laboratorios especializados muchas veces hacen 3 o 4 agregaciones al día, o 5 cuando mucho. En la actualidad existen 2 métodos diferentes para el estudio de agregación: el método óptico y el método de impedancia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mucha.
Método óptico utiliza plasma rico en plaquetas, que es una variable que le agregamos, que es la separación, a 1000 revoluciones por minuto. El método de impedancia, sin embargo, podemos utilizar sangre completa. Obviamente, le quitamos la variable de separación. Mide el tiempo real de la agregación a partir de que yo le agrego un agonista, y otra vamos a ver cuáles son los agonistas, y medimos en un inicio el plasma con plaquetas está turbio, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta que está un tubito y ustedes, ese tubito está en constante agitación. Como las plaquetas están disueltas en el plasma, pues tiene ese plasma una densidad. Cuando yo le agrego un agonista como una trombina, las plaquetas se empiezan a adherir en el centro del tubo por la misma gravedad, la dinámica de fuerzas de atracción. Entonces las plaquetas están formando pero como un rayo de luz, no por el centro, sino al lado del tubito, está pasando, el haz de luz lo que está midiendo es ese aclaramiento del plasma, porque esas plaquetas que estaban dispersas en todo el tubo se van concentrando por la fuerza de atracción en el centro, porque se agregan por la acción de los agonistas, en este caso trombina. Esa es la agregación plaquetaria. Muy interesante y muy bonita prueba. Entonces mide el tiempo real de agregación de las plaquetas por acción de un agonista. Esta prueba requiere un agregómetro, que es un espectrofotómetro, en el que se deposita la muestra de plasma rico en plaquetas en un recipiente o una cubeta, una celdita bien bonita, pequeñita, que se llama celda adiamantada, porque esa celda no se raya, no se debe rayar, porque acuérdense que es una reacción óptica y cualquier rayón provoca que entra la luz, pero esa rayadura puede provocar una difracción o una desviación de la luz, y al otro lado el detector de esa transmitancia o absorbancia puede cuantificar la luz transmitida de manera alterada. La preparación del plasma rico en plaqueta pues se hace a través de la separación en una centrífuga sin refrigerar, porque el frío activa plaquetas. Si usamos una centrífuga a 4 grados, las plaquetas se activan, y si vamos a medir actividad plaquetaria, pues ya si pasa cierto tiempo esas plaquetas se consumen, o simplemente pues ya hicieron su chamba, ya no la van a hacer en el agregómetro. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Entonces las condiciones preanalíticas, para aquellos que se quejan que las condiciones preanalíticas para hacer TP y TTP son muchas, entonces ya no les cuento para cuando les toquen hacer una agregación plaquetaria. Entonces se calibra el agregómetro, en donde el 100% es agua y el 0% pues de la luz también se transmite. Se ajusta el 100% de la luz, ¿sí? A través de un plasma turbio, un 100% a través de un plasma turbio, y el 0 pues ya vimos, ¿no?, que puede ser agua. Entonces se agregan varias sustancias conocidas como agonista. Los agonistas son sustancias que activan a las plaquetas in vitro, obviamente. ¿Cuáles son los más utilizados? Hay un panel inamovible que es epinefrina, ADP, colágena, ácido araquidónico, trombina y ristocetina. Y hay un panel que se llama TRAP, una prueba, un agonista que se llama TRAP, que es el activador del receptor 2A. ¿Sí? Es importante porque va sobre ese receptor y me detecta la alteración o la anomalía de ese receptor, del 2A. Y bueno, vean unos ejemplos de agregación. En este punto se agrega el agonista. Vean, el azul es ADP, el negro es ADR, el rojo colágeno y el verde ácido araquidónico. ¿Por qué van así desfasadas? Porque ponemos los 4 tubitos con las plaquetas, se están mezclando y vamos agregando con una pipeta uno, activamos, vamos agregando otro y activamos, vamos agregando otro y activamos, y por eso el desfase de tiempo.
aquí entre uno, otro y otro. Pero al final se van haciendo el diagrama. Muy interesante. Y aquí en las abscisa X, ordenadas Y. En las ordenadas vemos el porcentaje de agregación. Este aparentemente es un paciente normal, está agregando por arriba del 70%. ¿Vean? Pero hay pacientes que hacen una curva, hacen una curva y prácticamente no agregan flat, o sea, nada. ¿Sí? Vean, una fuente de luz, se coloca el agonista y se mide la curva. Esta curva se va viendo, el primer punto es la agregación primaria. Aquí en la flecha es cuando se agrega. Realmente va hacia abajo porque es cuando se agrega y la misma presión, cuando llega el agonista, hace que se forme un vacío y ya de ahí se va haciendo la reacción inicial. La 2 es la reacción de meseta o estable y la tercera es una agregación secundaria. ¿Sale? Típica. Es bifásica. La curva de agregación es bifásica. Incremento inicial de la transmisión de luz, el punto 1. ¿Sí? El punto 2. Discreta disminución de la transmisión. Y el punto 3, incremento agudo inicial de la transmisión. Y así la meseta breve, la agregación secundaria y el 5 en la mayoría de los individuos. Esta respuesta bifásica es normal para la mayoría de los agonistas. Vean esta curva. 2 ejemplos de una curva alterada, una agregación alterada y una agregación normal. Muy bien. Entonces es sensible a la cifra de plaquetas, la agregación. Hay que cuidar la cantidad de plaquetas. Si yo tengo una trombocitopenia, o sea, una cantidad de plaquetas por abajo de 100, hay que tomar medidas. Muchas veces no se recomienda, pero a veces se tiene que hacer. Tomando en cuenta que se utilizan plasma rico en plaquetas. Entonces se puede hacer sin ningún problema. Pueden alterar los resultados y se deben tener en cuenta cuando hay trombocitopenias. Eso es muy importante, tomar en cuenta. La concentración de los agonistas también hay que estandarizarlos y siempre debe de ser la misma concentración porque si no la intensidad de la reacción puede alterarse. ¿Sí? Entonces, como yo voy a hacer la misma concentración siempre, yo debo de cuidar que esta concentración sea igual para todos los agonistas para que yo espere una agregación estándar y establecida. ¿Sí? La gregometría en sangre completa, pues método de impedancia, es el mismo, no es el mismo fundamento, pero sí es la misma interpretación, ¿verdad? Los mismos agonistas, se utilizan los mismos agonistas. La única gran diferencia es que en vez de utilizar plasma rico en plaquetas, utilizamos sangre completa, sangre total. ¿Sí? Bueno, muy útil. Para la agregación en general es útil para ver las alteraciones de receptores y obviamente de trombocitopatías. Vean las diferentes maneras de agregar de ADP, epinefrina, colágena y ristocetina. Trombastenia de Glassman, como se vería, no agrega con ADP, ni con colágena, ni con epinefrina, solo con ristocetina. De tareas les voy a dejar, que creo que aquí lo tengo, cada agonista a qué receptor va. Creo que lo tengo, pero de todas maneras vean las curvas muy interesantes. ¿Saben? No lo tengo, entonces de tarea cada agonista me investigan a qué receptor. Pongan ADP dirigido a, el señor Google les puede dar la respuesta. ¿Sale? Listo. Citometría de flujo es una técnica muy importante. Mi primera experiencia en citometría de flujo fue nefasta porque me pusieron a preparar la muestra e invertí todos los ingredientes. Entonces, obviamente, al hacer la prueba salió nada. Y bueno, ya después mi maestra lo hizo y ya salieron lo que se tenía o lo que se esperaba hacer que tuviera de acuerdo al diagnóstico. Entonces, se utilizan
células marcadas de anticuerpos monoclonales, en este caso contra ciertos receptores. Esa prueba obviamente ya es una prueba especializada. Tiene varias ventajas porque utiliza poca muestra, es específica y cada vez hay nuevos anticuerpos contra nuevos receptores de plaqueta. Y puede utilizar el volumen de plaquetas, no altera el resultado, ¿vale? No lo altera. ¿Qué desventaja? Pues que son equipos costosos, aquí sí se necesita dinero, personal especializado, altamente capacitado, un tiempo de estudio limitado, por el que las muestras se preparan y se tienen que procesar, si no, la actividad disminuye. Y bueno, cantidad de plaquetas circulantes también. Todo el mundo conoce el fundamento de un citómetro. Se utiliza láser a cierta longitud de onda. Por eso los colores, cada color, ustedes lo ven de colores, ¿cierto? Pero en la práctica sabemos que estos colores representan diferentes longitudes de onda que van a incidir sobre la célula de diferente forma. De tal manera que una dispersión frontal mide el tamaño y una dispersión lateral mide la granularidad. Y en base a eso se hace la clasificación. Dos parámetros importantes y dos láseres diferentes: dispersión frontal y dispersión lateral. Entonces, el citómetro flujo obtiene un escatograma de esta forma, en donde se encuentran los granulocitos, los monocitos. Vean, es por tamaño y por granularidad. Hacia arriba la granularidad. Entonces vean que aquí están todos los granulocitos y aquí los monocitos que no son tan granulados como los granulocitos polimorfonucleares, y linfocitos más pequeños, y las plaquetas por dónde estarían por acá, ¿no? Ahí no aparecen, pobrecitas, pero obviamente tienen sus patrones. Vean cómo aparecen las plaquetas sin estimular, plaquetas estimuladas, ¿sí? Y vean lo que podemos encontrar. Ejemplos, hay muchos. Bueno, muestra 5 mililitros con anticoagulante, con citrato de sodio. Se encuentran paneles que cada vez hay mayores para la glicoproteína 1B, el CD42, para la 2B, CD41, para la 3A, CD61, para 1A, que es colágena, CD29, y para la glicoproteína 4, CD36, también colágena. Y ven, es lo que medimos. Ejemplos. La CD41 dijimos que era 2B. CD61 y así se van interpretando. Obviamente vean los ejemplos y lo que se encuentra respecto con un control normal, ¿sí? Prácticamente podemos encontrar ejemplos muy interesantes. En trombastemia de Glasman, vean lo que podemos encontrar. En síndrome de Bernard-Soulier, vean las gráficas que podemos encontrar, el escatograma como se ve. Está muy interesante estas imágenes. Obviamente hay muchas, ¿sí? Y una de las técnicas importantes es la microscopía electrónica. Ayuda y ha ayudado mucho a la historia de la descripción de las plaquetas, al funcionamiento, no solo de las plaquetas, pero en este caso, vean cómo se verían unas plaquetas, ¿no? Altamente específica, gran poder de resolución, método para fijar plaquetas, evitando su activación y preservando su morfología, y estudia la alteración de los gránulos, citoesqueleto y todo lo que se pueda. ¿Qué les digo? Se congela, se revisa y se ve. Se congela, se corta y se ve. ¿Sale? En resumen, es importante realizar el estudio integral de las pruebas básicas de hemostasia y junto con la clínica del paciente, o en conjunto con la clínica del paciente. El resultado individual de cada prueba no es tan útil como la interpretación global o integral.
¿sí? Por eso, entre más paneles tengamos, mucho mejor. El laboratorio deberá de llevar un control preanalítico exhaustivo para garantizar los resultados, ¿sí? Para realizar las pruebas especiales es necesario tomar consideraciones específicas en todos los sentidos. ¿Sale? Sumamente interesante y hay laboratorios muy buenos, tanto públicos como privados, que hacen todas estas pruebas. Y no solo en el extranjero. Aquí en México hay varios que yo conozco y de alta calidad. ¿Sale? Y de hecho, hacer un laboratorio de referencia en hematología y coagulación, pues es un negocio sumamente atractivo. ¿Sale? Se los recomiendo. Y sobre todo, generar el conocimiento constante y continuo. Bueno, de mi parte es todo. Espero que haya sido de provecho esta plática. Cualquier situación, pues me contactan a través de nuestros amigos, ¿sí? Ellos sabrán cómo, y estoy a las órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Saludos. Pues espero que esta conferencia haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes y que este curso de tópicos selectos de laboratorio clínico haya cumplido con todas las expectativas de cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por participar, por formar parte de esta comunidad llamada EduLab, que definitivamente sin la participación de ustedes no sería posible. Recuerden que ya el día lunes estaremos iniciando con las inscripciones del Diplomado de Patología Clínica por Laboratorio, en donde incluso el maestro Carlos Virgen está participando, impartiendo junto con la química Saraí Zúñiga los módulos de hemostasia y coagulación. Aquí les está apareciendo el código QR para que puedan entrar a la lista de espera si aún no se han inscrito o se han registrado en la lista de espera. Y recuerden que pues, sus constancias se estarán haciendo llegar a más tardar el día 4 de julio a sus correos electrónicos. Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza nos pueden contactar. Nuevamente, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. Les mando un fuerte abrazo y ahora sí, damos por terminado el curso de tópicos selectos de laboratorio clínico. De verdad que esperamos que toda esta información haya sido de su agrado y de gran utilidad. Y nos vemos en un siguiente evento en EduLab. Hasta pronto.